Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a nuestra segunda sesión sincrónica del seminario taller Uso y Manejo de Plataformas Virtuales. Les habla su facilitador, Gustavo González, y vamos a comenzar de una vez con el trabajo previsto para el día de hoy. Les comentaba antes de iniciar nuestra grabación que vamos a tener el acceso o vamos de alguna manera a acercarnos a 4 plataformas. Diríamos que en tan poco tiempo, ¿cómo acercarnos? Bueno, siempre nos vamos a ayudar con tutoriales o con experiencias que ya se van dando sobre algunos de ellos. 2 de ellos tienen tutoriales que de hecho están compartidos en el Classroom del curso, y 2 de ellos no tienen tutorial, y por lo tanto les dedicaremos un poquitico más de tiempo. En principio vamos a recuperar, que es una cosa importante en el uso de plataformas virtuales, cualquiera que sea la finalidad, si es pedagógica o si es laboral, como puede ser el caso de algunos compañeros. Vamos a utilizar en principio el Jamboard. El Jamboard es una herramienta sumamente sencilla. La verdad es que de las herramientas de las que vamos a trabajar, la que menos complicaciones tiene, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Es bastante sencilla y además muy versátil porque se pueden hacer diversas actividades con ellas. Paso de una vez a comentarles cómo es el trabajo y a explicar cómo es el acceso a la misma. Ok. ¿Cómo es el acceso al Jamboard? Vamos a hacer un paneo sencillo de esta herramienta, y con ella vamos a arrancar, entendiendo que en el Classroom les he dejado un tutorial tanto de Jamboard como de dibujos de Google, que son 2 herramientas poco usadas y que pueden ser muy versátiles en el trabajo diario. Repito, tanto pedagógico como incluso laboral. Hay algunas iniciativas laborales que hasta en dibujos ayuda muchísimo a hacer croquis, a hacer organización visual, esquemas en dibujos, y en el Jamboard también la misma opción. El Jamboard es una pizarra digital que es gratuita y además está accesible con cualquier cuenta de Gmail, con cualquier cuenta de Google. Tenemos acceso a el Jamboard. ¿Cómo lo podemos buscar y cuál es esa herramienta? Fíjense. En cualquier plataforma de Google, en la parte superior derecha, vamos a encontrar el Google Apps, que nos permite ver pues todas las aplicaciones que tiene Google. Muchísimas están allí, a veces subutilizadas, otras desconocidas, otras efectivamente pues en ese desconocimiento no tenemos certeza en qué las podemos incorporar. Vamos a hacer clic allí y eso nos va a mostrar varias aplicaciones. Entre ellas vamos a conseguir una que tiene color amarillo y naranja, y tenemos el Jamboard. Google Jamboard es una pizarra digital, como dije anteriormente. Para acceder a Google Jamboard tenemos 3 maneras, y es lo primero que quiero mostrarles. Hay una de las primeras, una de las más usadas, es el modo como estoy entrando en este momento. En la parte superior derecha, cuando accedemos a las aplicaciones de Google, entonces vamos a bajar y vamos a encontrar Jamboard. Si yo abro allí, me va a aparecer todos los archivos YAM, que le vamos a llamar así, todos los archivos YAM que tienen que ver de alguna forma con la aplicación. Toda cuenta Google, como ven aquí, toda cuenta Google tiene su propia carga de archivos de YAM, ¿sí? A verificar que estemos enseñando tal cual. No, es esta. Ok. Por ejemplo, esta es una carga de las pizarras, de los YAMs recientemente usados o los últimos usados, no importa el año, él va conservando eso. Estos son archivos que se conservan en Google Drive, el Drive de Google que es la nube, ¿no? Lo que decimos que es la nube, en donde también podemos iniciar un archivo de YAM. Vamos a, por ejemplo, a abrir un Drive solamente para que lo veamos, donde también se puede acceder.
Fíjense, en el Drive tenemos nuevo, en la parte de nuevo, de acuerdo a lo que ven en la pantalla. Y si yo le doy nuevo, van a aparecer las opciones de nuevo, documentos de Google, hojas de cálculo, presentaciones de Google, formularios y dice más. Cuando nosotros hacemos clic en más, entonces debe aparecernos varias opciones. Dibujos de Google, Google My Maps, Google Site para hacer páginas web, Google Apps Script, que es para programadores, Google Jamboard. Entonces allí nosotros podemos iniciar también la pizarra de Google. Una última opción que no vamos a usar ahora, pero que es, debería ser pues de las más versátiles, es la opción que se crea. En este momento no van a enviar mensajes de chat, se los voy a bloquear un momentito, porque ya por la experiencia me ha pasado que cuando les explico dónde se crea la pizarra en el propio Meet, entonces entienden que hay que crearlas y empiezan a crear varias pizarras y eso es una opción importante. Entonces voy a compartir el propio Meet para que lo vean un momento y sobre él se observen. Yo no los voy a escuchar por un momento porque como voy a compartir a sí mismo la grabación, yo no los podré escuchar si abren el micrófono. Si necesitan o tienen alguna duda, sencillamente me suben la mano, ¿verdad? Voy a cerrar el audio de presentación para que no haga ruido y voy a presentar a ver. Ok. Voy a dejar de compartir un momento y les voy a presentar la propia pestaña del Meet. Ok, espero que no le haga bulla. Cualquier cosa, me hacen una seña en sus oídos si se genera algún tipo de ruido. Ok. Entonces me estoy mostrando a mí mismo, dejo de fijar la presentación de modo que nos podamos ver en efecto mosaico todos. Si se fijan, tengo los controles de organizador abiertos. Eso no necesariamente lo pueden ver en sus Meet si utilizaran el Meet. Vamos a actividades, ¿no? En actividades, en la parte inferior derecha del Meet, en las sesiones de videoconferencia, usted hace clic allí y tiene varias opciones. No necesariamente estas les van a aparecer en sus versiones de Meet. En la versión de Meet gratuita solamente aparece uso de la pizarra como una opción única, que es el modo de las actividades. Las demás son opciones de pago. En el uso de la pizarra, si yo hago clic allí, entonces él me permite crear una pizarra de Jamboard. Puedo iniciar una nueva desde el propio Meet a las que todos los que participen de la sesión tienen acceso, o puedo elegir de Drive una que yo haya creado y que se pueda utilizar en esa sesión de clase. Dicho sea de paso, el Jamboard, aunque esté en Google, la puedo usar con cualquier tipo de videoconferencia. Puedo usarla con Zoom y solamente lo que hago es presentar presentar pantalla o presentar la ventana en donde tengo el Jamboard abierto. Si trabajo con Teams, no necesitaría usar Jamboard porque tenemos Whiteboard, que es la misma opción de Jamboard, pero en Microsoft 365. Pero si quiero usar Jamboard porque se me es más ligera, sencilla, entonces la puedo trabajar y puedo combinarlas. Porque lo que hace falta es presentar el enlace, el link, que ya les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a intentar entonces crear una nueva presentación. Voy a compartir por aquí. Ahora sí. Ok. Entonces, tenemos tres opciones para crear Jamboard. Una opción es desde desde la propia aplicación en las aplicaciones de Google. Dos, desde Drive como un documento nuevo. Tres,
desde el Meet, siempre y cuando vaya a ser un Jamboard utilizado en entornos virtuales sincrónicos. Yo ese que se crea desde aquí lo uso con frecuencia en otros escenarios donde no necesariamente o los estudiantes o los participantes ya tienen bastante trabajo sobre la plataforma, ¿no? En este caso, como lo estamos enseñando, entonces vamos a trabajar desde aquí. ¿Quieres un Jamboard nuevo? Entonces, en la parte inferior derecha te dice nueva Jam. Acuérdense que es femenino porque es pizarra. Le hago clic a ese más y él me va a crear un Jamboard nuevo, un Jamboard sin título. ¿Ok? Ya esto es el Jam. Una pizarra digital, pero que además tiene una característica fundamental, que es la que yo deseo que ustedes puedan explorar, que es interactiva y que es colaborativa. Es decir, todos a los que el docente o el jefe o el supervisor o el que la esté usando con cualquier grupo desee darle acceso, tiene acceso y puede editar o puede ver lo que se hace en ese Jam. Hay algunos docentes, y ahora voy a lo versátil que es, hay algunos docentes que por experiencia arman sus clases. En vez de PowerPoint, las crean en Jam o las crean en PowerPoint como imágenes, es decir, crean el PowerPoint y lo descargan o lo guardan como imágenes y utilizan las imágenes de fondo en el Jam, pero uno puede circular por encima, rayar, ¿sí? Puede borrar como que si uno utilizara una pizarra digital y pudiese establecer una conexión entre la presentación que tiene y algunas rayas o marcaciones o para resaltar una información específica. Entonces, el Jam, vamos a colocar aquí, uso y manejo dentro de plataformas virtuales. Esto lo hacemos en la parte superior donde está el nombre. Luego tenemos varias opciones. Paso un paneo de lo que tiene el Jamboard. En principio, en la parte superior central tenemos los marcos. Cada pantalla blanca que usted ve allí se llama marco y cada marco usted puede escribir en un lienzo en blanco. Todo Jamboard tiene hasta 20 posibilidades de marco, es decir, que yo puedo ponerle 20 páginas, por decirlo así. Eso permite que usted pueda generar algunos trabajos colaborativos individuales e incluso en equipos y asignarle un marco a cada equipo. Eso se puede ver y se puede de alguna manera rastrear. En las instituciones que tienen sus correos organizacionales bajo la modalidad de Google, el entorno de Google, es fácil definir quién es quién porque solamente pueden entrar con su correo institucional. En el caso de lo que vamos a hacer ahora, cada cual va a entrar como anónimo. Por lo tanto, estamos trabajando entre adultos y vamos a hacer todo lo posible por no borrarle a otro alguna actividad que haya hecho. Por lo tanto, vamos a estar muy cuidadosos con los botones de deshacer y de rehacer, porque todo lo que yo haga le puede afectar a otro. Entonces, yo quiero eliminar algo, lo elimino manual, pero no lo elimino por deshacer, que es muy común en los tipos de archivos digitales. Si ven en mi pantalla, algunos están por celulares, ya les explicaré cómo van a entrar. En mi pantalla tienen una flechita que les permite navegar, es decir, pasar de un marco a otro. En este caso, esta tiene un solo marco, pero se crea dándole en las cruces respectivamente, o incluso si tengo un marco con una serie de preguntas, puedo duplicar el marco. De tal manera que si voy a hacer un trabajo y después quiero distribuir por grupos o de forma individual, cada cual tiene su propio marco para trabajar. En la parte izquierda tengo la posibilidad de escribir. Si se acuerdan, el Peer Deck, que fue la herramienta que vimos en la primera sesión, cada cual tenía su espacio de trabajo y no había dificultad en que se chocara. Es decir, que sin querer me montara en el trabajo de los otros. Aquí sí. Esto sí es una desventaja
o más que desventaja es una diferencia con Peer Deck. En la izquierda tenemos para escribir. Tenemos 4 elementos para escribir. Bolígrafo, rotulador o marcador, subrayador o resaltador y pincel. Y 6 colores. Dirán, bueno, ¿para qué hay blanco? Porque yo el fondo de la pantalla lo puedo cambiar. En el fondo, en establecer fondo, yo tengo fondo blanco, que es el predeterminado, fondo de puntos, fondo de rayas, fondo de gráfico para gráfico azul, fondo de gráfico tipo gris, azul índigo, en negro, entonces ahí puedo, le llaman encerado, o incluso puedo agregar imágenes de fondo. Las imágenes de fondo son las que les digo que los docentes utilizan de sus presentaciones o esquemas que tienen hechos, se las traen como imágenes y las trabajan allí. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo buscar una imagen, la puedo buscar dentro de mi mismo computador o puedo buscar a través de un enlace, ¿no? Tengo el enlace de la imagen y puedo trabajar con ello. Vamos a buscar plataformas virtuales. Estoy googleando por aquí para buscar una imagen. Estoy buscando aquí una imagen. Voy a copiar dirección de imagen. Y aquí puedo pegar el URL y buscar la imagen. No es válida. Asegúrate que tenga HTML. A ver si esto ahora sí me permite. Copiar dirección de la imagen. Copiar dirección de enlace. Vamos a ver si me lo permite. No me da la opción. Vamos a entrar a la propia página. A ver si llegamos por aquí. Ah, claro, es que es un video al que le estaba dando. Permítame copiar dirección de la imagen. A ver si ahora no me da error. A ver. Ahora sí. Inserto la imagen. Entonces, la imagen se inserta y no la puedo mover porque es un fondo. En cambio, yo puedo aquí insertar una imagen. Si ven a la izquierda, en el panel de la izquierda, yo puedo insertar una imagen, pero esa imagen que yo añada por la izquierda, sí la puedo mover a lo largo porque puedo hacer un esquema. Aquí hay estudiantes, yo lo he usado mucho en otros entornos para hacer mapas mentales. O en recursos humanos lo he trabajado con mapas de ideas para crecimiento institucional. A veces estoy montando matrices FODA y para hacerlo de un modo creativo, pues lo hemos hecho con dibujos, con pinturas. Y que la pintura exprese con un poco más de creatividad y de innovación, pues, cuáles son las fortalezas o al menos una fortaleza, una debilidad, una amenaza y una oportunidad de tu organización frente al entorno y frente a su propio quehacer, ¿sí? Interno. Y pueden usar solo imágenes. Entonces, esto es una opción que a veces ha ayudado a muchos a generar creatividad. Entonces, repito, la imagen que se añada desde la izquierda es movible, la imagen que se añada como fondo es inamovible, es el fondo sobre el que quiero trabajar. Aquí puedo, con el bolígrafo, por ejemplo, a mano alzada, y a veces eso cuesta, voy a hacer rayas, ¿sí? Sobre el fondo, ahora con marcador, ahora con resaltador y ahora con pincel. Un poco para entendernos, ¿no? Voy a deshacer estas 4 opciones o las puedo borrar. Tengo borrador, tengo un seleccionador que es el que me saca de cualquier opción que haya visto antes. Tengo la nota adhesiva. La nota adhesiva son los post-it que nosotros solemos utilizar de información, ¿no? De datos o de cosas pendientes. Entonces, ahí podemos escribir. Yo les voy a escribir un poco lo que pretendemos ahora.
que aprendiste la sesión anterior. Y cada uno va a llenar un post-it respondiendo a esta pregunta. ¿Qué aprendiste la lección anterior? Yo lo guardo, cancelo por aquí, y miren que tengo este post-it que lo puedo mover a donde yo desee. ¿Sí? Este post-it lo puedo mover a donde yo deseo y ponerlo un poco más grande, ponerlo un poco más pequeño. Lo dejo allí porque es donde queremos, con lo que queremos trabajar. Yo puedo agregar también imágenes, figuras, por eso les decía que se pueden hacer esquemas, círculos, cuadrados, triángulos, todos los que ven allí, incluso flechas, y puedo agregar cuadros de texto con los que también pueden responder. Entonces, para lo que vamos a hacer ahora, cada uno va a responder esa pregunta que aprendiste en la sesión anterior. Pero que ustedes se recuerden y que nos sirvan como actividad de inicio y que a la vez nos sirva de realimentación a mí y a ustedes. Pueden usar las notas adhesivas o los cuadros de texto para responder. Un cuadro de texto es normal, como los tenemos en PowerPoint, cuadro de texto que me permite escribir. Entonces pongo aquí cada participante responde a la pregunta de la nota adhesiva. ¿Sí? Esto lo puedo mover, lo puedo llevar aquí, puedo alargarlo, puedo dejar aquí abajo para que se vea bien, lo puedo ordenar, le puedo cambiar el color de la letra, azul, los mismos 6 colores. En eso Jamboard es muy sencillo, muy versátil y muy poco complicado. ¿Sí? Vamos entonces a duplicar lo que expliqué antes, vamos a duplicar esta imagen para que ustedes se sientan libres al responder en el marco 1 o en el marco 2. Y ahora vamos a compartir. Fíjense bien, compartir. En este momento esto es un documento solo privado para Gustavo y lo vamos a compartir. Le damos compartir. Él nos va a abrir una ventana nueva que es la que ven a continuación. Y vamos a quitar este restringido por cualquier persona con el enlace. Él de inmediato dice puede leer. Pero si yo quiero que ustedes participen, necesito darles rol de editor. Entonces, por favor, mucho cuidado con el trabajo de los demás. Sé que van a practicar, el que no conoce la herramienta la va a practicar. Quizás es su primera vez, sin temor, pero sí con cuidado. Sobre todo para que no se pierda el trabajo de los demás. Una vez hecho esto, donde yo doy acceso general, cualquier persona con el enlace en calidad de editor, copio este enlace y es hecho, es el enlace que les voy a compartir de una vez por el chat. Entonces les debe llegar un enlace del chat. Ustedes pueden ver el chat, lo que no pueden es escribir, porque lo tengo restringido para que no crearan ustedes Jamboard. Ya lo voy a colocar con acceso. Se les tiene que abrir una nueva pestaña y comienzan a responder en los próximos 2 minutos qué aprendiste en la sesión anterior. Una vez que después que escriban, entonces cacharree usted si desea todo lo que ve ahí en la pantalla y si no, con calmita, abre un Jamboard usted después y practica todo lo que usted desee. Bien, entonces 2 minutitos hasta 3, hasta las 7:40 para responder esa pregunta. ¿Qué aprendiste en la sesión anterior? Muy sencillo, no, sin grandes discursos. Lo que me interesa es que practiquen y después damos la palabra a 2 o 3 que nos compartan sus ideas. ¿Alguna pregunta? Tienen el chat abierto, pueden abrir el micrófono, levantar la mano si alguien está teniendo dificultad para acceder. Muy bien.
Importante, gracias Mirna, estoy viendo, coloquen siempre su nombre, porque todos en este momento están anónimos. Si yo les digo los nombres, bueno, son los que van a ver en pantalla, ahí hay gansos, hay cualquier cantidad de animales, en eso Google es bastante, perdón, bastante creativo. Ganso, tengo jirafa, tengo mapache, coyote, canguro, perdón, rinoceronte y musaraña, mapache también. Tengo 8 lectores nada más. Voy a reenviar el enlace por si acaso alguno no pudo ingresar. Si alguno esté teniendo problemas con la internet, entonces puedes escribirlo aquí en el chat su respuesta, ¿no? Y vuelvo a colocar el enlace de la asistencia para los compañeros que no pudieron acceder más temprano, puedan dejarnos allí su asistencia. Muy bien, ya vamos viéndole forma, Amalia. ¿Qué aprendiste en la clase anterior? Ajá, Amalia, ahora nos respondes qué fue lo que aprendiste. No sé si abajo es María Isabel, que tengo mucho que aprender y eso me gusta. Peer, rutas de aprendizaje, en fin, un mundo nuevo. Yesenia Flores, aprendí la plataforma Peer Deck. Ella está usando el cuadro de texto y figuras, excelente. Ana Mercedes Salazar, rutinas o estrategias de pensamiento. Solo aclarar qué es rutinas y estrategias de pensamiento. Las rutinas son aquellas que son actividades cortas, sencillas y que se pueden repetir todas las veces que sea necesario porque crea hábito. Por eso se llama rutina. Y las estrategias son un poco más complejas, llevan más tiempo, se pueden llevar incluso varias sesiones de clase. El profe Rogelio nos dice el uso de rutinas de pensamiento en mis clases y el uso de Peer Deck como herramienta de participación. Excelente. Mirna, el uso de peerdeck.com en clases. Aisa nos saluda. Guadalupe, que hay recursos tecnológicos que me facilitan el trabajo y son accesibles a todos. De eso se trata, que hay herramientas tecnológicas que pueden facilitarme mi trabajo y que son accesibles. Dice Guadalupe en 2 oportunidades. A veces supongo, y me ha pasado y le ha pasado a otros, que repiten es porque no ven su respuesta de inmediato o porque se sobrepuso una respuesta sobre otra. Bien, esto lo he leído, por supuesto. ¿Alguno quiere comentar algo de la herramienta? En todo el mundo trabajó en el marco 1, no hay ningún problema, solo es un comentario. Diomedes, excelente clase, aprendí algo nuevo. Okay. Aquí Guadalupe, tienes tus 2 participaciones. Más saludos nos manda Isa, los estoy poniendo juntos. Sí, por el caso de Isa, que me imagino, si se te fue, por ejemplo, la respuesta, puedes hacer doble clic y ella te vuelve a abrir. A Isa y todos, ¿no?
Por ejemplo, yo mismo, si quieres trabajar sobre esta y le doy doble clic, ella me abre y yo puedo terminar de escribir lo que estaba escribiendo o comenzar de cero. ¿Okay? Vamos a Ana Mercedes, te escuchamos. Buenas noches, profesor. Saludos, compañeros. En la parte práctica, más o menos, ¿en qué tipo de asignatura, de materia se puede utilizar este tipo de herramienta? Muy bien, en cualquiera. La verdad que yo en todas las asignaturas que he trabajado, siempre he encontrado la manera de usar Jamboard. Usualmente usualmente la trabajo en dos momentos. En el momento, a veces hago el SQA. Buenas noches, profe Ascanio. Usualmente la utilizo como estrategia al inicio, como estrategia de inicio de clase. Y la suelo utilizar con el SQA. SQA porque es una rutina, porque se puede trabajar varias veces. Entonces, en cada sesión o cada inicio de tema o en cada inicio de unidad didáctica o temática, arranco con el Jamboard porque es bastante ligero, sencillo, se queda grabado, eso queda allí. Una vez que yo termino, por ejemplo, eso es una práctica muy mía, una vez que yo termino de usarlo, yo bloqueo el acceso. ¿Por qué lo bloqueo? Porque me interesa que esa información se vaya quedando allí y no se vaya a mover o a que alguien entre y la borre sin querer, porque la verdad que nunca ha sucedido con mala intención, por decirlo así. Eso por una parte. Por otra parte, la he usado como, no como presentación PowerPoint, porque yo en eso soy muy delicado. Tratando de ser innovador, trato de usar las presentaciones con mucho cuidado y no abuso de las presentaciones de PowerPoint, por decirlo de alguna manera. Pero cuando he tenido la posibilidad o tengo que rayar sobre ellas, entonces las utilizo como parte de las estrategias del desarrollo de la clase. Recuerden que toda clase, para los que somos docentes, tiene inicio, desarrollo y síntesis o cierre. Entonces, en la parte de desarrollo, ¿qué hago? Coloco imágenes sobre las cuales trabajo, escribo o rayo. Por ejemplo, yo por muchos años he trabajado español en bachillerato, entonces sobre todo para análisis sintáctico, para análisis morfológico, utilizo el Jamboard. A veces tengo oraciones creadas, fíjense que están cambiando el fondo, acuérdense que todo eso afecta a los demás, ¿sí? Cada movimiento que hacen, y está bien. En este caso lo importante es que la información no se pierda. Trabajo con análisis morfológico, con análisis sintáctico, perdón, con el morfosintáctico, me ha servido de mucha ayuda. Hay profesores de matemática que la utilizan, les cuesta un poco por la escritura, sobre todo la escritura a mano alzada. Como todo, Whiteboard y la misma Jamboard traen algunos hardware bastante particulares donde se puede escribir a mano alzada. En lo personal, cuando me ha tocado hacer trabajo de uso de la pizarra en vivo, sincrónico, casi que escribiendo encima, utilizo el celular. Es decir, me conecto por la vía del computador, pero conecto mi celular con el Jamboard y escribo, digito con mi dedo y es mucho más sencillo. O sea, la escritura queda un poco más legible, un poco más limpia, por decirlo así. Si no, también la práctica y el mecanografiado utilizo cuadro de texto. Entonces, un poco, Ana Mercedes es bien versátil. Hay un tercer uso que ya no es mío, que es solicitado a los estudiantes, que es que ellos pueden crear sus cuadernos digitales a partir del Jamboard. Eso es, cada uno abre su Jamboard, no es colaborativo, y cada sesión de clase es una lámina. Y les pido que generen algo creativo que les recuerde que trabajamos en cada clase. Eso también lo he hecho con estudiantes de bachillerato. Con estudiantes de universidad lo utilizo mucho para iniciar la clase, como lo estoy haciendo con ustedes ahora. Bien. Gracias, profesor. A la orden, Ana Mercedes. ¿Alguna pregunta más sobre el Jamboard? ¿Qué nos pareció? ¿Comentarios o de lo que escribieron o de la herramienta? Rapidito, ¿algún comentario, alguna idea? ¿Alguien que no pudo entrar por dificultades que podamos ayudarle a resolver?
Profesor Ascanio, cuéntenos. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está De usted? clase. Sí, esto aquí. No puedo conectarme a la computadora, estoy del celular, estoy Ajá, conectado. Realmente, anteriormente he utilizado Jamboard de manera colaborativa con mis estudiantes y la verdad que ayuda muchísimo porque cuando hacemos talleres ya que hacemos online, que lo hagamos inclusive sincrónico o hasta presencial, esto ayuda muchísimo porque prácticamente le está dando una lámina, son como 20 láminas por Jamboard, y permite hacer trabajo colaborativo y la presentación en tipo plenaria inmediatamente, o sea, para trabajos bien puntuales, ¿no? así La es. verdad que me ha gustado la herramienta, la conozco poco, no soy experto en ella, pero me gusta muchísimo, sobre todo para temas colaborativos o inclusive en un mismo ambiente para presentar y compartir inclusive. Gracias, Sí. profesor. Gracias a ti, profe. Efectivamente, porque combina eso que decíamos de la presentación PowerPoint o presentaciones de Google, que se pueden unir en ambos aspectos. Y lo que él ha insistido, que quiero rescatar, profe Ascanio, es lo colaborativo, es decir, la participación. Recuérdense que estos entornos, al final lo que quieren procurar es salir del esquema de las clases magistrales y poner a participar a los estudiantes o a cualquiera que esté allí. Repito, en teletrabajo es exactamente lo mismo. En teletrabajo eh, podían generarse un mapa de ideas, ¿no? O un torbellino de ideas, generarlo en una lámina de Jamboard y colocar allí pues las necesidades de una oficina, de un área, de una dirección, de un departamento, qué sé yo, que se puedan compartir. Eso por una parte. Y segundo, porque convocas a los demás a que participen. Y el tema de la interacción es el meollo del asunto en estos entornos. Interacción laboral, interacción pedagógica, pero al fin y al cabo interacción, que no sea unidireccional, es decir, yo hablo, te escucha, me apaga la cámara y no sé si es usted, ¿sí? O buscar maneras de hacer participar. Y se nota muchísimo. Yo siempre, y esto es una recomendación muy personal, sobre todo si estamos en videoconferencia, siempre opto porque el que tenga dificultades de acceder a cualquier herramienta lo haga siempre por chat. Es decir, tenemos que procurar la inclusión de todo el mundo. No todo el mundo va a poder acceder siempre por conectividad, por pericia, por impericia, por miedo a que la computadora le explote porque tocó donde no debía, y eso de eso va a haber mucho. Eso es un decir y perdonen lo exagerado, pero a veces lo decimos así para que la gente pierda el miedo. Eh, También tenemos que darle alternativa. Eso por una parte. Y terminando de aprovechar la participación del profesor Ascanio, quiero rescatar el uso del celular. Cuando estamos conectados por celular y nos dan un enlace de Jamboard, debe descargarse la aplicación. No va a abrir automático, no les va a abrir el navegador, les va a pedir que descarguen la aplicación. No es una aplicación pesada, con la sencillez que ustedes ven aquí, así es la aplicación. Lo único es la distribución en el teléfono, que hay algunas opciones que tienen que buscarlas. Todas las opciones son exactamente iguales, solo que se tienen que buscar en la parte inferior en vez de buscarlas aquí al lateral izquierdo de ustedes. En el teléfono van a aparecer en la parte inferior. Esos son detalles nada más. Y como digo, puede digitarse con el dedo, justo aprovechando la facilidad del celular, que quien está en el computador prefiere usar cuadro de texto, que fue lo que nos pasó en Peer Deck. Algunos de ustedes intentaron dibujar y se dieron cuenta que podía ser más difícil. Entonces requirieron el cuadro de texto como para que la información que quiero compartir quede como más legible, ¿no? Más accesible a los demás. Ese es un poco el deseo. Bien, ¿algún comentario más? Gracias, profe Ascanio. Gracias, Ana Mercedes, por tus preguntas y comentarios que han hecho. ¿Alguien más quiere decir algo de la herramienta o la ve reflejada en alguna actividad concreta que nos quiera compartir? Profesora Mirna. Buenas noches, profesor y compañeros. Profesor, la conocía, pero era como, tenía una idea de como un PowerPoint, porque tenía un profesor en UNACHI que nos daba clase, pero él vive como que bien metido así un poquito cerca de la montaña y a veces tiene problemas con conexiones y eso. Entonces, nos mandaba a hacer trabajo, pero
siempre fue así, los colores, era como si fuese un PowerPoint. Y hasta ahora con usted es que empiezo a ver las otras herramientas que se pueden manejar. Le quería preguntar entonces, ¿es exclusivo nada más para Google o cómo sería si se puede implementar también por lo menos por clases que se dan por Zoom, por ejemplo? Sí, empiezo por lo último. Quiero responderle a Jenny que ha tenido dificultad, nos pone en el chat de descargar la aplicación en el celular. Tranquila Jenny, si no has podido lo puedes descargar luego. Yo este enlace lo voy a dejar en el Classroom para que puedas entrar después con calma y el que no haya podido pueda dejar sus ideas allí. Eso por el lado de Jenny. Con respecto a Mirna, es versátil. Es decir, creo que lo comenté antes. Si están con Zoom, en el chat comparten el enlace como yo se los compartí. Basta que lo busquen aquí en la parte superior, si ven mi pantalla, en compartir, asegurarse que esté con acceso a cualquier persona con enlace y que pueda editar. Este enlace que copian aquí, copiar enlace, es el enlace que van a compartir en el chat de Zoom, por ejemplo. ¿Sí? Y a todos los que están en Zoom, al darle clic, se le va a abrir de una vez su pestaña en cualquier navegador que ellos tengan allí de preferencia. Y pueden ingresar anónimamente tal cual como vas a ver allí. En tu caso, si eres docente, tú compartes pantalla y cuando compartas pantalla, escoges la ventana donde tienes el Jamboard tú. Entonces, ellos van a verse tal cual como lo estás viendo tú ahora, solo que esto es Meet. Incluso los que están en Teams, los que trabajan con Teams, pueden utilizarlo sin problema. Lo mismo el Whiteboard. Whiteboard es una aplicación, la misma, pero de Microsoft. Microsoft 365, los que tienen cuenta de Teams, pues para entendernos, pueden utilizar el Whiteboard. Hay versiones que está pegado, como está aquí el Jamboard, otras versiones donde tienes que descargarlo, tenerlo en el computador y sencillamente compartir la ventana del Whiteboard. Y hace exactamente lo mismo. Lo que ha hecho Google es mejorar las opciones, ¿sí? Y esta parte colaborativa que Mirna está descubriendo ahora. O sea, digo porque ya la conocía, pero ahora la está viendo con más, con esta opción de interacción, ¿sí? Entonces puedo generar trabajo entre los estudiantes o personal o colaboradores, o puedo generar trabajo profesor-estudiante, que eso también ayuda mucho, ¿sí? En algunas opciones yo he trabajado con grupos y lo que hago es, en vez de poner una nota adhesiva que diga la pregunta, pongo una nota adhesiva con el número del grupo. Grupo 3. Ejemplo, entonces guardo en verde, grupo 3, y el estudiantado cuando entra hace doble clic y coloca los nombres. Poner los nombres de quienes participan del grupo 3 y ya me queda a mí el respaldo. Eso por ponerlo. Por supuesto, ya para estas cosas, pues ya conoces a tu grupo, conoces quienes pueden ser medio disruptivos por allí, si es que son muy jóvenes. Y si son adultos, pues suele hacerse con bastante responsabilidad. Además, no todo lo que escriban allí pasa desapercibido. Uno lo interviene, uno lo incluye en la conversación, en la dinámica y verifica que no es que sea de uno o que sea de otro. ¿Vale? ¿Preguntas, comentarios? Bien, vamos a conocer y a pasar a otra herramienta. Entonces, hicimos repaso de la clase anterior, dos elementos importantes, rutina de pensamiento, uso del Peer Deck como herramienta. Vamos de una vez conocido el Jamboard, recuerden que en el Classroom tienen un tutorial que repasa lo que yo les acabo de mencionar. Vamos a conocer una nueva herramienta. ¿Alguno ha escuchado la herramienta Socrative? Se las escribo en el chat por si acaso mi pronunciación no ayuda. De Sócrates, ¿no? Como Sócrates, Socrative. Se las pongo en el chat. Me responden allí mismo, por favor, si la conocen o no la conocen, solo para saber.
¿No la conocen? ¿No me responden? No, profesor, no la conozco. Ok, perfecto. Vamos a conocerla entonces. Yo me voy a la desconozco. Ok, gracias entonces, ya para un poco saber en dónde estamos. Yo voy al buscador y coloco la palabra Sócrates. Atentos porque hay dos maneras de ingresar. Está la manera del estudiante y la manera del docente. Vamos a entrar, por supuesto, con el docente. Sócrates. Esta aplicación también tiene su tutorial y también lo van a tener en el Classroom. Entonces voy a dar un paneo inicial para conocerla y colocarnos una actividad donde vamos a jugar. Entonces quiero presentar dos herramientas que tienen los mismos propósitos, que sería un poco la evaluación. Son dos herramientas que pueden usarse en diversos momentos. Vamos a ver sobre todo en la creación de ítems para evaluar. Algunas es un poco más versátil que la otra. Una fue creada en un contexto mucho más escolar y la otra fue creada en un contexto más gamificador. Recuerden que la gamificación es, no sé si conocen el concepto todos, pero un poco para irlo ampliando o irlo introduciendo, es generar espacios de juegos en entornos donde no se va a jugar, donde el juego pareciera no tener cabida. Entonces, gamificar es generar donde no hay juegos, espacios de juegos. Y fíjense que se generó en entornos no educativos, más bien en entornos organizacionales, justo para salir de la rutina, para salir de aquellos espacios rígidos de las organizaciones, a veces, que requieren otras alternativas. Vamos con el Sócrates. Vamos Sócrates Home. En la primera opción, vamos a abrir el Home de Sócrates. Esta es la primera página. A veces la traduce o inicialmente, si no, no pasa nada. No se preocupe. Vamos a loguearnos. Bueno, pero es que yo nunca he entrado. No se preocupe. Usted loguéese allí como profesor y le va a abrir una pestaña adicional, que es la que está abriendo ahora. Y le va a pedir que genere o sea, se registre, ¿no? Crear cuenta o que inicie con Google. Aquí yo solamente paso para decir que recomiendo encarecidamente, por recomendación práctica, que todas las herramientas en donde se le dé a usted la opción de ingresar con su cuenta de Google, hágalo por esa vía y no cree una cuenta nueva. Eso le garantiza el control sobre la contraseña y así no tiene usted 20 contraseñas distintas por allí de distintas aplicaciones que les enseñan o distintas aplicaciones que usted conoce. Si usted entra con su cuenta Google o su cuenta Microsoft, en el mejor de los casos, entonces siempre las va a tener alojadas en la misma y solamente tiene que saberse una contraseña. Alguno dirá que es poco práctico o que es poco seguro porque se te pierde la contraseña de uno y se te pierde lo demás. Por el contrario, yo lo veo sumamente positivo para nosotros, los que estamos en este mundo tecnológico, porque saberse 20, 30 contraseñas, pues la verdad que no es cierto. Terminas poniéndole la misma a todos, eso es una opción, o terminas, y que es lo mejor, que todo esté basado en tu propio correo. Entonces, yo abro sesión con Google. Es solo una recomendación, usted actúe como mejor considere. ¿Vale? Yo entro con esta cuenta que es mi cuenta original de Google, que la tengo desde hace más de 20 años y me tiene todas mis opciones. Ok, esto es Sócrates. Ahora en Sócrates tenemos algunos elementos, sobre todo porque Sócrates siempre necesita vender membresías. Usted, tranquilo, Sócrates es gratuito en muchísimos aspectos, sobre todo los que nosotros necesitamos ahora. En Sócrates hay tres opciones. La posibilidad de hacer pruebas, la posibilidad de hacer pruebas
gamificadas, que es la que vamos a hacer ahora, y preguntas finales. Las preguntas finales son muy sencillas. Si yo le doy clic allí, las preguntas finales suelen ya de alguna manera crearse automáticamente. Voy a terminar la actividad porque había una actividad abierta. Ok, ahora sí. Son preguntas que se pueden crear exactamente para un cierre, ¿no? Se crean antes para un cierre. Y también hay preguntas rápidas, perdón, preguntas rápidas de selección múltiple o de respuesta múltiple, verdadero o falso, o de respuesta corta, que son las tres opciones que hay para conseguir ítems. Vamos a la biblioteca. Si yo voy a la biblioteca, yo tengo todas las opciones de las distintas pruebas que he realizado. Puedo añadir, es una prueba nueva en tal caso, o puedo importar pruebas si es que algún profesor me ha compartido alguna prueba. Ahora hay límites de pruebas gratuitas. Uno las puede ir borrando, sobre todo si son para distintos grupos. Incluso puede reutilizarlas. Es la que voy a hacer ahora. Vamos a reutilizar esta que habla de educación virtual, que es la que les voy a colocar a ustedes ahora. ¿Qué son las clases? Las clases son los espacios donde ustedes van a entrar ahora. En esta versión gratuita solamente tengo una clase posible. ¿Qué hace Gustavo? En ese lapicito que ve allí, yo actualizo. Si la actividad es para ISAE, le coloco ISAE. Si la actividad es para una institución distinta que me pidió un curso, pues la adapto. Si es para el colegio X, pues al colegio X y así sucesivamente. Si yo tuviese el pago de Socrative, pues yo puedo tener todas las clases que desee. ¿Ok? Los informes son los resultados de las últimas evaluaciones que yo haya hecho en los momentos que la haya hecho y en la recuperación de los mismos, ¿no? Y los resultados solamente se ven en directo cuando tienes abierta una actividad. Vamos a crear entonces una actividad. ¿Cómo la creo? Si creo prueba, es que ya la prueba está creada y lo que voy es a lanzarla. Un término muy práctico y muy utilizado en estos entornos. Cuando lanzo la prueba es que ya yo la creé. Es decir, pasé por la biblioteca y añadí prueba o sé que existe una prueba que ya haya creado. Si voy a hacer carrera espacial, que es lo que acabo también de mencionar, lo propio o la pregunta final. Vamos a carrera espacial. En carrera espacial vamos a gamificar. Y me pregunta qué prueba quiero elegir. Yo quiero elegir la de educación virtual. Le doy siguiente. Usted me va a decir, bueno, pero ¿cómo creamos esas pruebas? Nosotros queremos saberlas. Eso está en el tutorial que les dejo en Classroom. Sí lo vamos a ver, pero primero vamos a hacer la actividad para que la podamos disfrutar. Número de equipos. Voy a hacer solo 3 equipos porque no somos tantos. Tenemos 2 opciones. Asignar automáticamente o elección del estudiante. ¿En qué casos y cosas utilizar una y otra? En este caso, que no tenemos distribución de equipos y son talleres breves, siempre es bueno que se asigne automáticamente para ahorrar tiempo. Elección del estudiante es si estuviésemos, por ejemplo, en un colegio o en un curso, un semestre, un cuatrimestre, periodos más extensos, y ya yo tengo distribuido a los estudiantes en unos grupos preestablecidos, entonces yo puedo decirle, bueno, cada uno va a elegir de acuerdo a lo que yo les indique. Por color, preferiblemente, y ya van a ver por qué. Icono, vamos a asignarle a cada grupo, a la actividad, un icono, no a cada grupo, perdón. A cada grupo se lo asigna el sistema un color. En este caso le asignamos un icono que sirva de representatividad a la carrera. Tenemos cohetes, tenemos oso, tenemos abeja, tenemos bicicletas, nave espacial, unicornio, y solemos tener en Socrative un icono que sea de temporada. Si yo hago esto a partir del 1 de diciembre, me va a aparecer un Santa. Como lo estoy haciendo en Acción de Gracias, me aparece un pavo. Y así, algunos momentos del año.
Socrative nace en los entornos estadounidenses y de hecho se utiliza en muchas escuelas como su modo habitual de evaluación, porque ya antes de la pandemia había estados de Estados Unidos y algunos países de Europa en cuyo caso las evaluaciones se hacían ya digitales. Entonces, como había experiencia en esto, había también camino de algunas aplicaciones como Sócrates. De hecho, Sócrates tiene una relación con todo el sistema curricular estadounidense y asocia cada una de las actividades, puede asociarla con algunas actividades que ya están preestablecidas para los estándares de acuerdo a los cursos. Vamos a agarrar de temporada por no dejar y para aprovechar. En la parte de al lado podemos mostrar la puntuación final, podemos mostrar feedback de la pregunta. Esto es importante. Al crear la pregunta, yo puedo también establecer un feedback. Si la respuesta es positiva, un feedback positivo. Y si la pregunta o la respuesta no es la adecuada, un feedback propositivo, es decir, que explique cuál debía haber sido la opción correcta. Ordenar aleatoriamente las preguntas es posible y también las respuestas. Entonces no les salen a todos de la misma manera. ¿Sí? Vamos a darle a empezar y ya les explico cómo van a ingresar. Ok, la actividad se empieza y esto que ven ustedes en pantalla es los colores. Entonces, eso es lo que yo decía. Si los grupos están preestablecidos, yo puedo decir que estas 3 personas son azul, estas 3 personas son magenta, estas 3 personas son lima y deben entrar a los grupos que yo les indiqué. Las respuestas son individuales, pero afecta el resultado del equipo y eso es lo que hay que procurar. Bien, vamos a mostrar cómo van a ingresar. ¿Cómo van a ingresar? Van a volver a colocar Sócrates en su... Voy a copiarles copiar dirección de enlace, en donde dice Student Login. Van a entrar allí. Se los voy a colocar en el chat. ¿Ok? Ese enlace, en ese enlace, les va a pedir la sala. Y la sala es esto que dice ISAE 2022, pero pegado. Y en mayúscula, ISAE 2022. Les pide que coloquen su nombre y comienzan a responder las preguntas que les van a aparecer allí. Repito, en el chat les he dejado el enlace para que entren directo. Una vez que entren, les va a pedir cuál es el aula, la clase. Usted coloca ISAE 2022 pegado, todo pegado sin espacios, y después coloca su nombre y comienza a contestar. Y ahí va a comenzar la carrera que usted va a ver en mi pantalla. Se capta la instrucción. No todos al mismo tiempo. Bien, hasta ahora nadie ha comenzado a responder ni ha ingresado. ¿Cómo el profesor sabe que han ingresado? Aquí arriba aparece la cantidad de estudiantes, ¿ok? Ya comenzó Magenta a responder. Yo voy a refrescar la página. A veces me saca me desloguea. Uno se vuelve a loguear, ¿ok? Magenta y azul están allí activos. No me está apareciendo el número de estudiantes, pero sí hay gente que está respondiendo. Eso está muy bien. Ya me aparecen 10. Excelente. Magenta está deseoso de ganar y ese pavo está activo. Los dejo trabajar un poco más en silencio.
Total que el equipo azul ha ganado, nos ha dejado con los ojos claros y sin vista, como dicen por allí. Los que no han terminado, no se preocupen, terminen de responder. Y los que sí hayan terminado, me colocan por favor en el chat, listo, si son tan amables. Gracias, profe. Gracias, Ana. Muy bien. Hay gente que falta. Muy bien, vamos entonces a terminar. Si alguno falta, me comenta solamente para que no se me le quede por allí la actividad. Importante este detalle, profes. Una vez que se le dé terminar a la carrera espacial, no puede, a la persona se le va a cerrar toda posibilidad de escritura, de respuesta, ¿sí? Y es la única manera de ver el informe de resultados. Hay otras herramientas que a veces permiten, sin cerrar, sin cerrar la actividad, ir viendo cómo se va de alguna manera desarrollando. Ok, vamos a terminarla. Supone que todos ya escribieron. Si alguno necesita un pelín de tiempo, me avisa, por favor, y lo comenta en el chat. Sin ningún problema, le damos 1 minuto, 2 minutos para terminar. Bien, vamos a terminar. Una vez que termina, seguro que quieres finalizar la actividad actual. Muy bien. Se termina e inmediatamente me traslada a los informes o al informe de resultados. Como estamos en público y esto además se está grabando, no voy a mostrar, por supuesto, los nombres, pero sí los resultados y las respuestas. Bien, vamos a mostrar respuestas. Estas han sido las respuestas y vamos a mostrar resultados. ¿Ok? Hay un total, por ejemplo, la 2 fue la mejor respondida junto a la 4. Y la peor respondida, por decirlo de alguna manera, fue la número 3. Vamos a verificar qué decían y por lo tanto qué quiere decir esos números. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es explicar cómo también se debe utilizar este tipo de herramientas. Y repito algo que dije en la primera sesión, no es la herramienta en sí, sino el uso y el propósito que quiero darle intencionalmente. En lo particular, yo recomiendo este tipo de herramienta de 3 maneras. La primera, por supuesto, para diagnosticar, que es la opción más sencilla y es lo que me está permitiendo a mí ver con los resultados. Independientemente de quién puso qué cosa, me da un panorama de lo que representa, en este caso, el parecer de los miembros, al menos de los que participaron, y sus respuestas. 2. Me permite, además de diagnosticar, incluso dar la clase. En algunas oportunidades las he utilizado y voy respuesta por respuesta, ¿sí? Analizando cada una de las respuestas y en el fondo estoy dando la clase. Entonces es una manera distinta de no hacer una presentación, sino que a medida que has respondido, te vas a identificar con lo que respondiste y yo vuelvo sobre esa respuesta. Bien porque haya sido correcta o porque haya sido incorrecta, estoy tratándola de resolver en el marco de lo que se enseña.
Y la tercera opción es al finalizar la sesión, que me permite evaluar pues, el grado de atención y el grado de impacto que ha tenido la información que compartí. Vamos con la primera pregunta. Hago clic sobre ella y me aparecen las respuestas, las opciones, perdón, y muestro los resultados. Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo alojado en la web, conformado por un conjunto de herramientas informáticas o software que posibilitan la interacción didáctica. Un entorno virtual de aprendizaje. Un entorno virtual cualquiera es la opción C. Es un espacio educativo, ni siquiera tiene que ser educativo, alojado en la web, conformado por un conjunto de herramientas informáticas o sistemas de software. Y algunos de ustedes, 40%, respondió la segunda. Es un espacio educativo conformado por un conjunto de herramientas informáticas o sistemas de software que posibilitan la interacción didáctica. Aquí hay que agregar que está alojado en la web, porque no es lo mismo que yo diga herramientas informáticas a que sean herramientas informáticas alojadas en la web. El Word es una herramienta informática y no necesariamente requieres internet para trabajar en él. Tú puedes tener Word, puedes trabajar en Word y no necesariamente estar conectado a internet. Entonces, ojo con ese detalle. Es un espacio educativo alojado en la web. Eso le da una diferencia porque es un entorno virtual. Un entorno es porque está a mi alrededor o por lo menos genera la sensación de que puedo hacer varias cosas. Conformado por un conjunto de herramientas informáticas o sistemas de software que posibilitan la interacción didáctica. Y esa es la palabra clave o el término clave para que sea de aprendizaje. Si van teniendo algún comentario o dudas, me interrumpen y lo podemos debatir o de alguna manera profundizar. ¿Vale? Profesor, una pregunta, profesor. Buenas noches. Sí, adelante, profe Diomedes. Profesor, por lo menos este es una práctica, no un parcial, para tomar nota. Ajá. Cierto y falso, la pregunta esta, ¿cuál es la mejor respuesta? Sí, las puedo utilizar. Sí, las puedo utilizar. Yo sobre eso, a veces, por experiencias, yo he tratado de usar, porque no hay cultura, o no había cultura, ahora hay un poco más, de generar notas sumativas a los resultados de este tipo de actividades. Yo sí las utilizo como formas de participación y las evalúo de esa manera. Y las utilizo de modo de evaluación, como evaluación formativa. Como evaluación sumativa, les solicito que sean cautelosos. ¿Por qué? Bueno, porque un estudiante que no se conectó, porque no tuvo acceso, porque se le cayó la señal, porque se cayó el internet, porque se le acabó la data, se lo va a generar, le va a generar más bien un problema que una solución. Eso por una parte. Y por otra parte, asegurarse que estamos ante el estudiante propiamente dicho. Pero sí, puede utilizarse como una opción de evaluación sumativa. De hecho, en la parte superior derecha de mi pantalla, si lo ven, aparece exportar. Usted puede llevarse esa información y de alguna manera hacerle backup, hacerle resguardo y utilizarla en una evaluación del estudiante. En la parte inferior que dice sin explicaciones porque no está colocada el feedback, porque yo hago el feedback con la propia clase. ¿Vale? No sé si respondí, profe Diomedes. Ok, profesor, gracias. Gracias a usted. Buenísimo, avanzamos. Lo podemos avanzar en las fichas o podemos volver a la tabla de resultados. Vamos a avanzar aquí en la ficha. Muestro el resultado. A la característica de un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje que permite que el participante se haga protagonista de su proceso, todas las 4 que están allí las 4 están correctas en términos de que son características de un entorno virtual. Pero no todas son para lo mismo, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál de esas es la que permite que el estudiante se haga protagonista de su proceso? Por supuesto que es la interactividad. ¿Ok? Aquí alguien puso flexibilidad.
La verdad que la flexibilidad no lo hace protagonista. Lo que le permite es autogestionar su aprendizaje. Alguno pudiese decir que por defecto lo hace protagonista, pero el protagonismo lo adquiere en la manera que es activo en el trabajo de aprendizaje. ¿La flexibilidad le va a ayudar? Es probable, pero no, esa característica no es justamente para que sea protagonista. En todo caso, para que se entienda que eres el centro del proceso. La flexibilidad, ¿no? Que además la flexibilidad lo que quiere buscar es que puedes conectarte desde cualquier lugar, que puedes conectarte a cualquier hora, que puedes estar a distancia del facilitador y aprender igual. Entonces, la flexibilidad va más por esa línea. La escalabilidad es la característica del entorno que permite escalar la cantidad de estudiantes o de participantes que intervienen en un entorno virtual. O sea, tú haces tu entorno, por ejemplo, el Google Classroom. Yo lo tengo pensado para 20 personas, pero o el curso lo tengo pensado para 20 personas y lo escalo hasta 100. Entonces puedo transitar entre 10, 15, 20 personas y 100 personas. Eso es lo que hace un entorno virtual escalable. Y estandarización es la réplica que podemos hacer de los cursos. Es decir, cursos como este, que tienen un propósito bastante claro en función docente o en función laboral, yo lo puedo repetir todas las veces que haga falta y lo estandarizo. Y hay una manera de hacer. Es importante entender que esa estandarización no va en contra de la flexibilización o de la flexibilidad. La verdad es que lo que permite es la réplica del curso ajustando en algunos aspectos que sean necesarios al grupo, porque no puedo perder de vista el diagnóstico que tengo sobre el grupo. ¿Ok? Eso con respecto a la segunda pregunta. Si hay preguntas, si hay comentarios, no dejen de hacerlo. Voy con la tercera. La autonomía en la educación a distancia permite al estudiante, ¿qué cosa? Aquí es donde más dificultad hubo. La verdad es que es el mismo, trata de ser la misma respuesta, pero con algunos detallitos a precisar y reflexionar. La opción A decía el autocontrol de su propio proceso de aprendizaje, ya que él mismo, la persona, es el responsable de su formación. Eso no está mal. Pero la opción 2 me habla de dos características de la autonomía: la autogestión y el autocontrol. La autogestión es para administrar el entorno, el espacio virtual o el espacio a distancia. Y el autocontrol es la disposición que yo genero sobre sí mismo o sobre mí mismo para poder participar. Entonces, ambos elementos son demostraciones de autonomía. Si solo hablo de autocontrol, pero no me sé gestionar mi tiempo, mi espacio y mis contenidos, no tengo autonomía en educación a distancia. Requiero de los dos. La opción C era una contradicción, la autogestión y el autocontrol de su propio proceso de aprendizaje, ya que él no es el responsable de su formación. Era un poco la inversión. Entonces allí queda aclarado en esta pregunta, donde hubo unas respuestas más bajas en términos de efectividad, ¿cuál es la diferencia? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Avanzo. La educación a distancia es lo mismo que la educación en línea. Nuestros resultados, la mayoría indica que es falso, solo una persona manifestó que es verdad. Estamos claros que la educación a distancia es amplia, es el conjunto mayor sobre el cual, o dentro del cual, mejor dicho, está la educación en línea, que es el conjunto menor. Me permito ampliar esta información por si acaso queda alguna duda. Solo con eso, solo por eso. Es un pequeño elemento gráfico que yo utilizo un poco para explicar esto.
¿sí? Solo para que lo miremos. La interacción está en el fondo de todo el proceso de la educación a distancia. La cuestión está en que va a haber diversas manifestaciones de la interacción. Hay unas que son muy sincrónicas y unas que son más asincrónicas. Entonces, a estos aspectos de interacción, que son el marco general, tenemos tres características: el autoaprendizaje, la autogestión y la autonomía. Entonces, en este sentido, la educación a distancia es el conjunto mayor. La educación virtual está dentro de ese conjunto y esa educación virtual puede ser de dos maneras: asincrónica y sincrónica, o asincrónica solamente. Y la educación en línea es netamente sincrónica. Entonces, esta es la diferencia y esta es la respuesta o el gráfico que me ayuda a la respuesta anterior. La educación a distancia no es lo mismo que la educación en línea. Perdón. Es un conjunto, un subconjunto de esa educación. La educación a distancia fue primero. La educación a distancia es multimodal. Hay muchas modalidades en las que yo puedo hacer educación a distancia. Aparte de ser una modalidad en sí, tiene, digamos, submodalidades, un poco para entendernos en las diversas maneras como puedo hacer educación a distancia. Puedo hacer educación a distancia con la radio. Puedo hacer educación a distancia con el televisor. Puedo hacer educación a distancia por cartas, que fue el origen de la educación a distancia. Puedo hacer la educación a distancia con guías didácticas o módulos, como algunos los conocen. No necesariamente estoy haciendo educación virtual, que ya está mediada por las tecnologías. Ni siquiera educación en línea, que está mediada por las tecnologías y por herramientas que favorecen la sincronía. Entonces, fíjense cómo va agarrando. Eso también tiene que ver un poco con la historia del desarrollo de las modalidades educativas. ¿Okay? Volvemos sobre los resultados de Sócrates. Y eso explica entonces la pregunta número 4. Vamos con la número 5. ¿Cuál de los siguientes elementos es un principio fundamental de la educación virtual? Aquí hubo un debate. Uno de los principios fundamentales de la educación virtual es el autoaprendizaje. Y aquí es importante distinguir autoaprender a ser autodidacta, que no sería lo mismo. El autoaprendizaje se va a dar en el momento en que la persona decide de un aprendizaje externo hacerlo propio, hacerlo a su manera. Y eso no es ser autodidacta. Aquí está la diferencia. La educación virtual requiere de la enseñanza y del aprendizaje. Si yo descarto en la educación virtual que alguien está enseñando, aunque sea de forma sincrónica, estoy cortando la fórmula enseñanza y aprendizaje, no guión. Eso de guión en el medio, eso es un error conceptual importante porque no es un proceso. Muchas veces colocamos el proceso de enseñanza, guión, aprendizaje. Eso los autores lo han corregido de diversas maneras. No es el entorno, no es el tema central, pero es importante que todos los manejemos. Es enseñanza y aprendizaje. Autores como Frida Díaz Barriga y otros autores muy similares a ella lo tienen bastante claro. Hay estrategias para enseñar y hay estrategias para aprender. Y la conexión se va a dar en la didáctica de quien enseña y la forma de quien aprende. ¿Sí? Esto es importantísimo distinguirlo porque ser autodidacta es que no requieres que alguien te enseñe. ¿Sí? Lo haces por tu cuenta. Eso no es educación virtual, eso es ser autodidacta. En cambio, el autoaprendizaje es un entorno preparado por alguien que quiere enseñarte una serie de elementos. ¿Sí se capta la diferencia? Entonces, no son conceptos iguales y no están en el mismo espacio que quiero significar. Repito, el autodidacta no requiere que alguien le haya preparado, le haya estructurado, le haya programado. No. Él sencillamente, él busca en lo que quiere aprender y lo busca aprender a su manera en los pasos que desea, cualquier cosa. El autoaprendizaje se va a producir en el entorno preparado por alguien que quiere enseñar. Entonces, por eso se habla de autoaprendizaje y no de autodidacta.
Y no se habla de autoenseñanza, porque yo no me enseño a mí mismo. Yo siempre debo enseñar hacia afuera, pero yo sí puedo aprender yo mismo en este caso, ¿sí? Autoinstrucción es un concepto similar al autoaprendizaje, pero en otra línea, que es la del diseño instruccional, con el que no los voy a complicar. Preguntas, comentarios, inquietudes sobre esto que acabamos de discutir y de presentar. Sobre todo la información. Ya vamos con la herramienta. Comentarios, ideas, reflexiones. Excelente herramienta. Gracias, Ana. Es una herramienta muy sencilla, no es complicada. Vámonos. ¿Sí? Adelante. Profesor, tengo una inquietud ahí. A ver, Por lo menos, profesor, usted antes presentó el cuadro, usted dijo que las clases virtuales son asincrónicas y sincrónicas. las virtuales sí. Y en línea usted dice que son asincrónicas, ¿no? No, sincrónicas. Sincrónicas. Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay entre línea y virtual? Esa es la interrogante. Ok, la educación en línea es la que hicieron muchos colegios y universidades en pandemia. Solamente el profesor atendía a los estudiantes cuando se conectaban a Zoom, a Meet, a Teams. Esto que estamos haciendo nosotros ahora mismo es en línea, ¿sí? Es sincrónico. Y no hay otra manera de dar la clase sino así. Ah, ok. ¿Qué es virtual? ¿Qué es virtual? A ver, ¿qué es virtual? Virtual tiene dos maneras. O combinamos asincrónica y sincrónica, que es este curso que tiene actividades sincrónicas, pero tiene el Classroom para hacer actividades asincrónicas. Ah, ok. U otras opciones, como ISAI Universidad, que tiene la maestría virtual, es asincrónica. Yo nunca me reúno con mis estudiantes de la maestría. Tenemos el aula virtual, yo coloco las actividades, coloco los foros de preguntas y respuestas, ellos preguntan allí, trabajan allí y bueno, a veces los conozco años después, a veces nunca los he conocido, nunca me han visto en una videoconferencia así. Me han visto en video, yo los veo a ellos en video, pero nunca hay sincronía. Eso sería educación virtual. ¿Vale? Perfecto, profesor. Ahora sí ya. Excelente. ¿Algún comentario o pregunta adicional a esta temática? Gracias, Diomedes. Excelente, Guadalupe. Entonces, la diferencia entre esos conceptos. Vamos a ir a inicio un momento y vamos a ir a la biblioteca. Quiero presentarles cómo se hacen. Es muy sencillo, muy intuitivo. Vamos a generar una prueba nueva como ejercicio. Entonces, fíjense, añade una pregunta para comenzar. Basta que usted pueda meterse, repito que está el tutorial, pero sin miedo, para que vaya viendo cómo es la dinámica. Tenemos tres tipos de preguntas. Respuesta múltiple, verdadero o falso, respuesta corta. En respuesta múltiple, yo coloco la pregunta y la escribo allí. Fíjense que puedo escribir hasta ecuaciones. Para los que son del área de matemática o de cálculos, puedan escribir allí. Incluso si quieren poner negrita, cursiva o subrayar, pues ahí lo pueden establecer. Inclusive si le quieren poner puntuación. Estos aspectos son bastante novedosos. Antes no se podía poner nota, a menos que tuvieses el PRO. Ahora le puedes poner notas. Incluso hay preguntas que pueden ser análisis de imágenes. No sé, ¿qué conducta analizas o qué conducta sobresale en la imagen que estás observando? Y pongo las opciones, dependiendo cada uno de su área de conocimiento. Coloco las opciones, todas las que necesite, y si marco cuál es la respuesta correcta para que la máquina, el sistema, sepa qué es lo que estoy tratando de colocar como correcto. Y una explicación, si quieres, que sería como el feedback. Yo a cada pregunta también le puedo agregar imágenes.
Esto lo utilizan incluso hasta en preescolar, ¿no? La forma del triángulo entonces pongo las opciones de triángulo, cuadrado, y el niño lo que hace es tocar en la imagen correcta. Así que puedo utilizar imágenes. Esto es un valor agregado importante, sobre todo si el estudiante lo va a usar y no sabe escribir, no sabe leer, mejor dicho. Entonces, bueno, coloco el nombre del quiz, del examen, de la prueba, y coloco preguntas. Puedo ir añadiendo verdadero o falso. Tienes una pregunta de verdadero o falso que hacer, haces la pregunta, colocas el puntaje, respondes o estableces cuál es la opción y la explicación. Lo mismo con la imagen. Y la respuesta corta, ¿sí? Debes plantear un texto que incluya, vale. Vamos a ver, hoy es día miércoles. Es falso. Vamos a hacer una respuesta corta. Ya la agregó. Y en la respuesta corta yo puedo permitir que el estudiante escriba las opciones, ¿sí? Él, al escribir las opciones, él tiene como hacer una definición, colocar. En respuesta corta puede ser como preguntas para completar. Ese famoso rellenar espacios que técnicamente no se llama así, se llama completar, porque completas ideas, no rellenas espacios, como que sí, cualquier cosa que coloques tenga sentido. Se supone que colocas algo que tenga sentido. Entonces se coloca la pregunta o la idea y estas son las opciones que deseo incorporar, ¿sí? Solamente coloco opciones correctas. ¿Qué hago en cada una de las opciones? Coloco a veces, bueno, eso depende de los grados de exigencia, ¿no? Algunos, si no, le colocan mayúscula o minúscula, aunque el sistema no hace diferencia. Algunos le colocan tilde o no tilde, para que el estudiante se la coloque con tilde o no, pues le salga bien. Los tildes hacen diferencia, eso es importante. Hay quienes les agregan el artículo, por ejemplo, el proceso que realizan las plantas para generar clorofila y no sé, bueno, la fotosíntesis. Entonces hay quien coloca fotosíntesis con tilde, fotosíntesis sin tilde, fotosíntesis con mayúscula. Algunas le va a decir, no hace falta colocar esa diferencia porque el sistema no la va a reconocer. Otros colocan la fotosíntesis para que el estudiante tenga más opciones de salir bien y bueno, porque al final conoce el concepto. Uno le puso el artículo, otro no se lo puso. Si se fijan, es bastante sencillo y bastante versátil, muy intuitivo el sistema. Al final, yo debo guardar y salir. Y ya esa prueba va a quedar lista para poder ser utilizada en prueba individual, que sería la prueba, o en carrera espacial, que sería grupal y sería una forma de gamificar. ¿Ok? Estas son estas opciones. ¿Alguna pregunta o comentario de la herramienta? Ok. Vamos a pasar al cierre de esta actividad de hoy, solicitándoles una última aplicación por ahora y que es la tarea para el día de mañana. ¿Ok? Aquí vamos a hacer un ajuste para el día viernes, pero bueno, mañana lo conversamos para explicar bien cómo está planteado. Bien, fíjense, vamos a ir al Classroom. En el Classroom vamos a entrar a el menú principal. ¿Ok? Atentos con esto porque es parte de la tarea final, del trabajo final. ¿Qué pido en el trabajo final? La creación de su propio Classroom. Ya decíamos de alguna manera que crear un propio Classroom era una forma también de crear el uso de una plataforma que les pueda permitir un entorno. La plataforma es la base y el entorno es todo lo que usted crea para que, en este caso, el estudiante o el colaborador
interactúe, participe y tenga sentido. Esa es la diferencia entre plataforma y entorno. Repito, la plataforma es la base, es la herramienta vacía. Como que si yo les dijera, una mesa cualquiera es la plataforma. Ahora, una mesa de comer o para comer es aquella que tiene los utensilios para servirse la comida. O una mesa de trabajo es una mesa que tiene una computadora. Entonces, la mesa es el concepto de plataforma y el entorno es cuando ya lo preparo con un fin determinado y con las posibilidades de interacción. O sea, aquí conozcamos la plataforma del Classroom para que los que no lo conocen, pues lo puedan incorporar en alguna actividad que deseen hacer, repito, tanto docente como laboral. ¿Cómo se crea un Classroom? Para los que no lo conocen o no lo saben, este es el home de Classroom. ¿Y cómo entra usted allí? Bien, en las aplicaciones de Google, parte superior derecha, usted le da a donde dice Classroom y le va a aparecer esta pantalla que están viendo allí. Basta con darle y le aparece con su cuenta. Fíjense siempre si tiene más de una cuenta en ese computador en el que está trabajando, que muchas veces es compartido, si está abriendo en la cuenta que usted habitualmente utiliza o la que quiere utilizar. ¿Ok? Una vez creado el Classroom, una vez abierto, perdón, el Classroom, vamos a ver al lado de aplicaciones de Google un signo de más, que en Google siempre significa añadir o crear. En este caso, entonces, crear o unirse a una clase. Usted la va a crear. Ahora, como docente, le hace clic en el más y tiene dos opciones. Unirme a una clase que usted va a ser el estudiante, participante, o crear una clase en donde usted va a ser el profesor o el facilitador o el supervisor de un área. Vamos a crear clase. Esta ventana que ven a continuación es una ventana muy sencilla cuando los centros educativos como estructuras. Ya vamos a... voy a revisar algunas preguntas que tienen aquí. Voy con Sócrates antes de avanzar. Solo termino con esta ventana que está allí. Si están en centros educativos o si el Classroom se crea en centros educativos, ellos solicitan que se creen las cuentas institucionales. No es su caso, entonces usted a esa opción le coloca he leído el aviso anterior y le da continuar. Voy a volver un momento a Sócrates para comentar la opción. Profe Rogelio, te doy la palabra para que nos comentes qué te aparece. Profe Rogelio nos dice, he tratado de hacer un ejemplo en Sócrates, pero no me deja escribir las preguntas. No sé si quieres mostrarnos tu pantalla o nos comentas rápidamente qué es lo que sucede. Yo tengo abierto el Sócrates. Ajá. Profe. Lo cerré, pero lo puedo volver a hacer si me das un segundo. ¿Cómo no? Mientras tanto, Guadalupe, me repite para tener esta opción gratuita. Cuando usted entre al Sócrates, inmediatamente ya está creando su opción gratuita. Lo que tienes que evitar en este caso, Guadalupe, es si él te pide subir el perfil, por ejemplo, en perfil, si él te pide que la cuenta la subas a Pro, consigue un Pro. No. Entonces, Sócrates Free ahora te permite crear hasta 5 cuestionarios mientras te da acceso a nuevas funciones. Debido a los cuestionarios que ya creaste, aumentamos su límite a 16. No pasa nada porque usted puede mantener los cuestionarios o reutilizarlos. Por ese lado no hay problema, ¿no? Entonces lo importante es que cuando se cree la opción, cuando abras el Sócrates, lo abres en cuenta gratuita y manténla siempre así. Él siempre te va a insistir en esta estrellita en cada vez que quieras hacer una actividad diferente. Tú te mantienes en el free con los cambios que ellos han realizado. ¿Vale? Ok.
Voy a detener mi presentación para poder ver. Voy a dejar de compartir para ver lo que dice el profe. A ver, adelante. No, profesora, sin quitarle mucho tiempo, era nada más que estaba tratando de hacer el ejemplo y aquí estoy en un quick question como para poder... Te dejé de escuchar, te dejamos de escuchar. Vete a library, a biblioteca. Sí. Ok. Y ahí en name colocaste la pregunta. Lo que pasa es que han ido quitar. Entra allí y dale modificar, por favor. Ajá. Entro aquí, modificar. Ajá. ¿Qué te abrió? No, no veo que te No, abra. no abre. Pero tranquilo, no, yo... Dale donde dice name. Dale donde dice name. A ver, por favor. No en ¿Cómo la se flecha. mueve la flecha? En el enlace, en el enlace. No te deja hacer nada. Ve a donde dice añadir, por favor. Nuevo quiz. Ok. Intenta colocar allí prueba, en donde dice que el quiz no tiene título. Ok. Ahora ve abajo donde dice verdadero o falso. Escribe la pregunta. Ah, ok, perfecto. No es directamente la pregunta, sino es creando como el encabezado que sería la prueba. Ok, estoy claro. Exacto. Y como es el exit ticket o como es una pregunta inmediata, él escoge, él se da cuenta que tienes ya la prueba allí y te la manda. Ok, Tiene que estar prehecha, siempre tiene que estar prehecha en ok, librería, en estoy biblioteca. clarito. Gracias. Vale, a la orden. Voy a dejar de compartir aquí un segundo. Vale, no te preocupes. Ok. Vuelvo sobre clases. A ver. Se me perdieron las clases aquí. Ok. Entonces, aquí voy a darle continuar para crear mi propio Classroom, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, recuérdense que las clases están grabadas. Yo se las voy a grabar, se las voy a subir apenas esté lista, porque como arrancamos mañana con la clase hecha, es decir, con esta actividad hecha para que la puedan entregar. Entonces les voy a enseñar cómo se entrega una tarea para los que no han trabajado con Classroom y a veces pasa con algunos que tienen experiencia en Classroom como profesores, pero no han tenido la experiencia como estudiantes. Entonces es un proceso muy sencillo, sobre todo para que lo veamos, ¿verdad? Cuando voy a crear una clase en Classroom, lo único obligatorio es lo que usted ve allí que dice nombre de la clase. ¿Sí? Primer curso de clase. Puede ser mi nombre, puede ser ese nombre, perdón, puede ser el nombre de una asignatura que usted suela dar o el repositorio de una asignatura que usted quiera conservar o sencillamente una actividad que quiera hacer con sus colaboradores en la oficina y que sirva de formación. Recuérdense que la formación del talento humano no es exclusiva o no solo se da en los entornos académicos habituales, sino que a estas alturas de la vida ya se da en distintos entornos, en distintos espacios. Primer curso de Classroom. Con ese nombre de la clase es suficiente para darle crear. Él se va a tardar un poquitito y va a crear la clase desde cero. Hay algunas opciones ya mucho más completas. No voy a invertir en este momento mayor tiempo en eso, porque ya son especificidades que están debidamente documentadas. Lo importante es cómo la creo y cómo después voy a colocar algunos trabajos de clase. Y los vamos a ir haciendo en la próxima sesión escalados, ¿sí? Que vayan en función de las otras plataformas, pero que nos ayuden a alimentar este primer curso. Mañana vamos a hacer un Quizzes, que es una herramienta muy similar a Socrative y que de alguna manera tiene mayor versatilidad y creamos un espacio de trabajo en clase con Socrative, con Quizzes.
Vamos a conocer o vamos a repasar el Geniali, son las dos que vamos a ver mañana, y vamos a darle la posibilidad de crear un espacio de clase para eso. ¿Ok? Y de alguna manera, pues en su Classroom, cada uno va a colocar pues los aspectos que considere que pueda fortalecer ese espacio. ¿Alguna pregunta sobre esto que acabamos de crear? Lo puedo repetir. Las clases, un detalle. Las clases en Classroom no se eliminan tan fácil. No es que es imposible, sino que sencillamente, como involucra a más personas, no solamente antes de eliminar hay que darle un paso antes. Eso por una parte. Por otra, cada vez que yo creo en Classroom una clase, se me crea de inmediato una carpeta en Drive, porque se asocia en Drive. Todo lo que yo subo en Classroom no está en Classroom realmente, está en Drive, porque es la nube, es el espacio de almacenamiento. Es decir, es como que si yo les dijera, el Classroom es el estante, pero los libros son los que realmente están en Drive, están ubicados en Drive. O mejor dicho, Classroom es las 4 paredes, pero el estante con los libros está en Drive, para hacer mejor la metáfora y para hacerme entender. Entonces, en Classroom uno coloca todas las maneras de interacción, pero la información realmente está en documentos de Google, presentaciones de Google y así sucesivamente, ¿no? Ese detalle es importante. Y luego, en mi Classroom, yo estoy como profesor, ¿sí? Estoy como profesor por defectos y puedo añadir a todos los estudiantes que desee. En acciones laborales, en entornos laborales, en teletrabajo, muchos utilizaron esta herramienta. De hecho, algunos cursos fueron solo de teletrabajo, nada educativo, sino todo hecho en función de una oficina, de un departamento. El supervisor se colocaba como profesor y todos los demás colaboradores como alumnos. Eso permitía que a la hora de distribuir incluso materiales de trabajo, bien sea compartidos o bien sea individualizados, el sistema lo permite de muy buena forma y todo queda respaldado en la nube. Entonces son iniciativas de plataformas que no solo tienen un propósito educativo, aunque nacieron para eso, que también les puedo dar otro propósito. ¿Alguna pregunta sobre la creación del Classroom? Ajá. La tarea para mañana es crear el Classroom, María Isabel. Esa es la tarea. Si lo estás haciendo por celular o tablet, Jenis, te va a pedir que descargues la aplicación. Y desde la aplicación haces lo que yo acabo de hacer. Para mañana todos, en la primera actividad, ustedes me van a dar el código de su clase. Y yo voy a entrar como estudiante. ¿Ok, María Isabel? Por eso deben tener creada el Classroom mañana. Porque lo primero que le voy a pedir es su código. ¿Cuál es el código, profesor? Bueno, sencillito. Vamos al tablón o novedades, de acuerdo a la versión que usted tenga. Y esto que está aquí es el código de su clase. Ese código le sirve a los estudiantes para integrarse. O, en el peor de los casos, o en el mejor, los 3 puntos que aparecen allí, usted puede compartirme el enlace de invitación a su clase. Entonces yo voy a entrar como estudiante y voy a ver lo que usted publique, lo que usted hace, lo que usted cree. Es tan sencillo ahora, tan sencillo como eso. Usted va a crear el Classroom y mañana la primera actividad es que me la va a entregar en el Classroom donde estamos trabajando el taller. ¿Sí? No en sino que este es solo para ir como creándole elementos y usted lo pueda ir viendo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? María Isabel. Sí, profe, no se preocupe. ¿Dónde se carga la tarea? Se va a cargar en el Classroom que estamos utilizando nosotros. Como no va a estar en vivo, sino que va a haber la clase diferida, ahí les voy a dejar el enlace para que usted pueda entregar su tarea. No se preocupe. ¿Ok? María Isabel, te preguntaba era si tu pregunta de la tarea estaba clara. Sí, ya la hice.
Ah, listo. Buenísimo. Buenísimo. Bien, vamos a hacer una última actividad antes de irnos y siempre con carácter evaluativo, que es muy importante. Voy a volver sobre nuestro Classroom y vamos a utilizar una estrategia. Vamos a reutilizar esta aquí. Esto, vamos a reutilizar 29. Ok. ¿Qué estoy haciendo? Es a guardar borrador y vuelvo sobre ello. Cuando yo creo una actividad en el Classroom, yo tengo, en el trabajo de clase de Classroom, yo tengo la posibilidad de crear 4 tipos de actividades. Tareas, que yo solicito pues una actividad y el espacio del entorno de Classroom me permite entregarla, ¿no? Es muy sencilla. Tarea de cuestionario, la única diferencia con la de arriba es que me habilita de una vez un formulario, el Google Form, me lo habilita desde el principio. Pero yo en tarea también lo puedo agregar, ¿eh? O sea que ahí la diferencia es que el Google Form viene por defecto. Pregunta, que es lo que vamos a hacer ahora, que es sencillamente responder algo muy puntual, como para el cierre de una clase, como para el inicio de una clase o para el medio, ¿no? Como el exit ticket de Sócrates. Y el material, que es cuando yo quiero compartir material, que es lo que yo les he colocado. Fíjense, este icono es un icono que se repite en varios aspectos. Fíjense la diferencia de los iconos, me ayuda a distinguir qué tipo de actividad puedo hacer en trabajo de clase. Y reutilizar publicación es que yo puedo usar de mis Classroom anteriores alguna actividad que me sirve, incluso si no es de la misma materia, pero ese material me sirve. Esto lo vamos a ampliar mañana a la medida que vamos haciendo una y otra. Yo concretamente estoy haciendo una pregunta, ¿sí? Esto que está aquí, una pregunta. Y es la que estoy creando acá, reutilizando. Entonces voy a edición. La pregunta, y este es el entorno básico de todas las tareas, ¿no? Coloco la pregunta, pido una respuesta corta o varias opciones, si es que quiero que sea una pregunta cerrada o abierta, en este caso es abierta. Coloco las instrucciones, que en este caso es muy sencillo, o sea, cómo se ha sentido hoy, qué aprendió hoy, un poco ese es el tenor. Y puedo adjuntar materiales. A la pregunta le puedo agregar un archivo de Drive, le puedo agregar un video de YouTube, puedo crear documentos especializados para esa pregunta, puedo subir documentos de mi computadora o puedo poner enlaces. Tengo todas las opciones para usar todos los materiales posibles, tanto en una pregunta como en una tarea, como en materiales para trabajar. Eso es en la parte central. Y en la parte de la derecha es a quién va dirigido. Yo puedo colocar una pregunta para varios grupos al mismo tiempo. Puedo establecer que no sea a todos los alumnos, sino que sea a unos cuantos estudiantes, por ejemplo. Puedo categorizar la pregunta. Esto es una actividad variada. No necesito calificar porque es una actividad formativa. La fecha de entrega es hoy mismo, entonces no debe pasar de hoy. Hora opcional, 23:59. El tema, que es la carpeta donde la vieron. Los alumnos pueden responder a sus compañeros o los alumnos pueden editar la respuesta. Algunos utilizan la pregunta como foro, no es el caso. Entonces, fíjense, si pueden entrar a su Classroom de una vez, por favor, pueden responder a la pregunta ¿cómo me he sentido en la sesión de hoy, 29 de noviembre 2022? Si no puede entrar ahora, puede entrar luego y coloca su respuesta en el chat. Ya pueden verla en su clase. Van a verla, se las coloco aquí de primera, para que puedan participar. Si alguno no puede entrar ahora, no se preocupe. Yo voy a copiar el enlace aquí y les va a abrir de inmediato su Classroom. Tiene que iniciar sesión antes para poder responder.
Yo aprovecho mientras ustedes terminan y les comparto el Jamboard de hoy. Y se los publico. Este es el tutorial de Sócrates. Para que lo puedan repasar. Tienen habilitado todas las actividades del día. Vamos a crear tu Classroom. Esta es la tarea. Fecha de entrega máximo 30. Ok. Ok, vamos a ver cómo me he sentido hoy. Hay 4 que han respondido a la tarea. Los que no puedan acceder ahora, no se preocupen. Por favor, solamente déjenme saber en el chat su respuesta de ahora para hacer el cierre. ¿Cómo me he sentido en la clase de hoy? Mientras voy viendo la respuesta del profe Ascanio, me he sentido muy bien. He aprendido a usar nuevas herramientas que puedo complementar en mis clases. Excelente. Qué bueno. Joana Cedeño, excelente. Rogelio, excelente. Clase muy pragmática y práctica para mis objetivos educativos. Así es, profe. Mientras más práctico, mejor. Guadalupe, me he sentido muy entusiasmada por todo el contenido que he recibido y me motiva a seguir profundizando. Hay cositas o detalles que se nos pueden quedar allí. Yo intento no hablar tan rápido, intento repetir, pero bueno, uno se emociona y va como para adelante, ¿no? Como dicen. Pero recuerden que queda grabado y usted puede volver sobre ella. La clase ha sido bien interesante, además de que aplicamos nuestros conocimientos, ampliamos, perdón, estoy leyendo bien. Perdón, aplicamos nuestros conocimientos en las diversas aplicaciones de Google. Muy bien. Hasta Jenis está entregado. Muy útil, Sócrates. Me gustó mucho la clase, nos dice Ana Mercedes. María Isabel nos dice, excelente, súper variada la información de hoy. Me han hecho sencillas las plataformas. Qué bueno. Buenísimo. Si alguien, excelente, gracias, nos dice Aisa. Si alguno quiere compartir su idea, lo puede, repito, colocar en el chat. Si no ha podido, en el Classroom. Alguien más ha escrito, Yesenia. En la sesión de hoy me he sentido muy bien, ya que he conocido nuevas plataformas y siempre que se aprende detalles nuevos, un plus para todos. Gracias, profesor. Me encanta aprender siempre. Excelente, profesor. Muy bien, qué bueno. Muy bien. Por aquí creo que Amalia, excelente. Muy bien. Ana Mercedes, te escuchamos para cerrar contigo la sesión de hoy. Profesor, esas respuestas son enviadas directamente a usted, pero en el grupo no la podemos ver entre nosotros, ¿verdad? No, porque no dejé que la vieran. Recuérdense, Okay. cuando estaba abriendo la pregunta, había una opción de que los compañeros respondan. En ese caso, sí, se genera como un tipo foro, entonces todo el mundo puede ver las respuestas de todos. Okay. En este caso, está puesta para que solamente yo vea todas y cada uno vea la suya. Okay, gracias, profesor. A la orden. Agradecido, profesor, por interés y paciencia. Muy amable explicar las dudas que van saliendo en el transcurso de la clase. Solo falta un poco de práctica. Así es, profe. Práctica, práctica y práctica. Bien, cierro entonces nuestra sesión de hoy, empezando por la grabación y no sin antes pues desearles un feliz descanso y agradecer